España, aquí en la mesa de Imagen Radio, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. ¿Cómo está, secretario? Bien, Pascal, muy buenos días. Qué gusto verte. Bueno, pues el sector pues ha dado buenas cifras últimamente. México ha ganado 8 lugares en el índice de competitividad de viajes y turismo. Ha alcanzado en ese rubro el primer lugar en América Latina. Está creciendo pues a una tasa mensual de 2.4%. Están llegando muchos millones más de turistas. Y bueno, a lo mejor parte de esto puede atribuirse a la variación en el tipo de cambio. Es más competitiva nuestra economía de lo que era, esto simplemente en términos de la paridad peso-dólar, de lo que era hace algunos años. Eso puede explicar parte del fenómeno. Pero si nos ponemos en un contexto en que México ha sufrido por malas noticias a nivel internacional, por la violencia y por otras razones, pues llama la atención, no deja de llamar la atención que los turistas, pese a esas malas noticias, sigan viniendo al país. ¿Tú a qué lo atribuyes? Sí, o sea, yo creo que sí son muchos los factores que ayudan. No dudaría que el tipo de cambio ayude, pero al final del día este es un fenómeno que ya trae, digamos, como un periodo de alrededor de 5 años de crecimiento. Yo se lo atribuyo a varias cosas. Una es conectividad, una constante apertura de nuevas rutas, de nuevas líneas internacionales viajando a México y también rutas locales que te permiten que más gente viaje por nuestro país. Si quieres ir, por ejemplo, si quieres traer más gente de China, pues tienes que abrir, como se ha venido haciendo, líneas aéreas desde ese país. Acaba de llegar China Southern hace más o menos un mes. O quieres traerte gente de Japón, también llegó All Nippon Airways, además de los esfuerzos que ha venido haciendo, por ejemplo, líneas como Aeroméxico muy importantes. China Constante, tiene 100 millones de turistas, China ¿no? tiene, sí, 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 100, 110, 100, creciendo, sí, y además es fundamental que México tome cada vez una mayor parte de ese mercado. sí. Y por eso es fundamental que tengamos líneas aéreas y también que vayamos especializando, desde mi punto de vista, vayamos especializando estados de la República y prácticamente proveedores, porque los que vienen de afuera, pasa con los chinos, pero también puede pasar con los alemanes, les gusta llegar a hoteles en donde están también sus otros connacionales, donde, por ejemplo, manejan el idioma, donde hay señalética, o sea que ahí hay que meterle. Entonces te decía, una es mayor conectividad, la otra financiamiento. Ujú. La banca de desarrollo, la banca comercial ha estado dando financiamiento para más cuartos de hotel. En México construimos cerca de 15,000 cuartos de hotel anuales, el equivalente a Los Cabos cada año. De ese tamaño es el crecimiento en México. ¿Qué regiones, digo, sabemos de la importancia de la Riviera Maya, de la península de Yucatán en general, sabemos de la importancia de Los Cabos, pero ¿qué regiones están creciendo fuera de esas dos donde es muy evidente el crecimiento? ¿Qué regiones del país están creciendo en materia Yo turística? diría que está creciendo casi todo México, porque si bien es cierto que las zonas tradicionales, las de sol y playa, son de las más dinámicas, ahora en la zona, en lo que es Cancún, Riviera Maya, 9,000 habitaciones están en construcción. Ujú. En Los Cabos, cerca de 5,000. Pero acabo de estar también hace unos días en León, Guanajuato, donde también ha habido un crecimiento impresionante, sobre todo en la parte de lo que es turismo de negocios y Sí. también más cuartos de hotel. Y a donde vayas, por ejemplo, pasé las vacaciones de Semana Santa en San Luis Potosí y también un lugar como Real de 14, también creando nueva infraestructura. Casi todo el país está creciendo por diferentes razones. El turismo, digamos que tiene que ver con los negocios. También estuve hace poco en el festejo de los 15 años de City Express. Es una marca realmente relativamente reciente y donde ya tienes más de 100 hoteles. Estuve también hace poco en los 40 años de festejo de Grupo Misión, que también tiene 60 hoteles y va por 100, todos creciendo, Pascal. Y están creciendo por eso, tanto por el turismo tradicional como también por los diferentes segmentos, lo que es el turismo de negocios, de reuniones y convenciones. Hace poco también en la presentación del nuevo centro de convenciones y de exposiciones de Mérida, Ujú. que también va a ser una cosa muy importante para detonar, sobre todo en esa ciudad, en esa capital, lo que es el turismo de convenciones. Y ayer, por ejemplo, acompañaba yo al presidente en el festejo del Día de la Biodiversidad, Día Mundial de la Biodiversidad, y él señalaba y daba la instrucción de cómo también hay que impulsar el turismo de naturaleza, el avistamiento de las ballenas, el tema de la mariposa monarca, la visita a las zonas naturales en nuestro país y la creación, en este caso, de zonas de desarrollo turístico sustentable. Entonces, son muchas cosas, y te decía en un principio, lo que es la conectividad, Ujú. es el financiamiento, una promoción que cada vez puedes hacer también más segmentada.
tú puedes dirigir tu publicidad cada vez de manera más enfocada a quien quieres ir dirigido. Y yo diría también, ¿por qué no? Hay que decirlo, pues políticas públicas consistentes, buena coordinación, federación, estados, municipios y una muy estrecha colaboración con el sector privado, que al final del día es el que arriesga su capital en este sector tan importante. Mencionabas hace un momento que es importante que visitantes que no son de países que tradicionalmente han mandado turistas a México, pues se encuentren un entorno amigable de bienvenida. Nos ha tocado hacer el programa en León, en Irapuato, y es interesante que en los hoteles, justamente por este turismo de negocios al que te refieres, pues en la barra del desayuno ya se encuentra una sopa miso, ¿no? Sí, La verdad es que ya está, ese segmento está identificado claramente por la industria hotelera y le están dando la bienvenida con este tipo de detalles, sí, ¿no? uno de los sectores más dinámicos de mayor ingreso es justamente este de reuniones y convenciones. Y México tiene todo para poder jalar más de ese tipo de negocios a nuestro país. Y ves esos lugares, ves estos sitios como el de León, que se han venido especializando, a donde llegan también las nuevas inversiones, donde llegan las plantas automotrices, donde llega una nueva minera. Al final del día, pues tienes que generar una infraestructura porque la gente viene de otros países a vivir. Y también se reúnen estas convenciones y luego se ponen a viajar por todo México. Y decía sobre todo crecimiento de otros países. Tienes, por ejemplo, a partir de la Alianza del Pacífico, donde se liberaron las visas entre Colombia, Perú, Chile y México, bueno, el número de viajeros de Colombia creció dramáticamente. Pero otro país que nos sorprendió el año pasado fue, por ejemplo, Argentina. Argentina creció 22% el año pasado, en lo que va de este año creciendo al 33%, y ya es el cuarto país que más nos visita de otras partes del mundo. Entonces, es un crecimiento generalizado y algo que yo digo es que no hay ninguna razón para que disminuya. Me tocó estar hace poco en alguna reunión y algún empresario dijo, ¿ya toca qué? Ya toca que baje el crecimiento del sector porque llevamos muchos años buenos. Esta mentalidad de que pues Algo malo nos tiene que pasar. algo malo nos tiene que pasar. Y yo le digo, pues no, pues yo no comparto tu visión, Ajá. porque las zonas de sol y playa siguen creciendo, los litorales en México son enormes y tienes enormes áreas todavía por desarrollar. Los pueblos mágicos en México son 111 y también con posibilidades de seguir incorporando más. Y en México el país es enorme, con una población nacional de 120 y tantos millones de habitantes, que de por sí es grande. Recordar que de cada peso que gastamos los mexicanos en turismo, que se gasta en el país, 85 centavos lo gastamos los mexicanos. O sea que también nosotros no somos tan dependientes como en otros sectores del Ujú. exterior. A pesar que sí somos el octavo país más visitado, lo que realmente mueve al turismo en el país somos los mexicanos. Entonces yo creo que hay mucho potencial para seguir creciendo. Ahora, digo, también hay áreas de oportunidad, las podemos llamar de esa manera, pero que francamente podríamos también decir que son pues, rubros en los que la industria está en riesgo. Ahí está el caso de Acapulco. ¿Qué se va a hacer con Acapulco? Es decir, ¿cómo podemos remontar esta imagen de ciudad violenta? Ciudad donde hay una atomización de grupos delictivos que están peleándose la plaza. ¿Qué se puede hacer con Acapulco? Pues desde el punto de vista turístico, lo que te toca a ti. Yo creo que son dos temas, Pascal. Una es que sin duda tenemos que fortalecer, recrear, diría uno, instituciones de Estado de Derecho. Tienes que tener buenas policías, buenos ministerios públicos, buenos jueces, porque sí necesitas un Estado de Derecho mucho más sólido para poder contener la delincuencia y para poder contener, digamos, las conductas irregulares en general. Eso sí se necesita y digamos, es un requisito. Pero al mismo tiempo tienes que dar oportunidades de desarrollo, de crecimiento. Veamos las inversiones que ha habido que impactan Acapulco. El segundo piso de la Ciudad de México, que rebasa la caseta de cuota de aquí de Ujú. Cuernavaca, es una inversión que le ayuda a Acapulco. El libramiento de Cuernavaca también te va a bajar media hora, ya lo hace, para ir a Acapulco. Una inversión también, una carretera de Puebla que conecta con la del Sol a Acapulco, le ayuda a Acapulco. El macrotúnel que ya se inauguró, que conecta finalmente al Acapulco tradicional con el Acapulco Diamante, pues también ya te pone a 3 minutos uno de otro. Se venían como aislando, ¿sí? Ujú. Se venían separando. Y ahora sí estamos trabajando en lo que viene siendo el centro de convenciones, sobre todo de Acapulco, esos terrenos que son terrenos del gobierno federal. Encontramos un grupo de inversionistas y obviamente lo estamos platicando con la sociedad para hacer ahí una arena de deportes, centro de convenciones y de reuniones, Ujú. probablemente un museo del niño, un área comercial y hotelera. ¿Y hacia dónde vamos? A reinventar zonas. Las ciudades en el mundo, y lo ves incluso aquí en la Ciudad de México, hay áreas donde de repente empieza a haber inversión, aumenta la plusvalía
Y quizá el edificio, la casa que tenías antes, pues a veces hasta la tiras para que lleguen nuevas inversiones y crezcan. Acapulco es un destino que no tiene sustituto. Esa bahía es maravillosa y le estamos apostando en el gobierno federal a que a partir de estas inversiones público-privadas estemos generando plusvalía e interés para que ocurra eso con el resto de las áreas, sobre todo del Acapulco tradicional. Estado de Derecho y oportunidades de desarrollo es la única manera de tener una sociedad cohesionada y con perspectivas hacia adelante. En números, ¿cuánto aumentó el turismo entre 2014 y 2016? Pero es muy importante, en los 4 años de esta administración, Ujú. el número de visitantes del exterior ha crecido 50%. 11 millones los que vienen de afuera y 11 millones es el equivalente a la población, a los que visitan a Brasil y Argentina juntos en un año. Eso es lo que creció, Es lo que creció. 11 millones en cuatro, en Sí, cuatro el años. número de visitantes del exterior. Sí. Y andamos ahorita con cerca de 226 millones de viajes de mexicanos en el país y ese andará creciendo una tasa como del 6% anual. Entonces, realmente va creciendo muy bien. Si lo ves como lo más relevante todavía es el número de mexicanos que vivimos directamente o indirectamente del turismo. 9 millones de empleos son los que se estiman, se generan de manera directa e indirecta. 8.7 del PIB, y para que lo pongamos en perspectiva, por ejemplo, en España, que es el tercer país más visitado del mundo, representan el 12 del PIB. Yo creo que hay margen, por eso yo no creo en estos que dicen ya se va a acabar, no se va a acabar nada. O sea, no hay margen de crecimiento, porque este es un sector para el que tenemos vocación, para el que tenemos una naturaleza y una disposición, ¿no? El mexicano te trata con calidad y con calidez. Clima, Este es un sector, arquitectura, todo, sí, gastronomía, sí. la ubicación geográfica, finalmente al lado de la economía más grande del mundo, que también hay que resaltar, los norteamericanos que viajan a México por avión, que son los que medimos, siguen creciendo a tasas cercanas al 9% anual. O sea, como si nada hubiera pasado del otro lado de la frontera. Ahora sí tenemos que resolver el tema de la seguridad en el Sin país. duda. Sí. Y ahí venimos trabajando con la Secretaría de Gobernación y lo hemos venido socializando con los gobiernos de los estados para desarrollar un modelo de seguridad en los destinos turísticos. ¿Y por qué le llamamos así? Porque tiene que ser una manera más discreta, más Ujú. sutil de cuidar el lugar, porque al final del día, pues el turista no le gusta, pues que de repente vea unas personas ahí armadas en la playa, ¿no? Sí, o con pasamontañas o Exacto, demás, ¿no? entonces Sí. tiene que ser otra vez, los principios no son los mismos, ¿eh? Ujú, Buenas policías, ujú. bueno, no los mismos. Adicionalmente a eso, y creo que ese es un tema general, la incorporación de la sociedad civil en el seguimiento de estos temas. Yo sostengo que los presidentes municipales se van en 3 años, los Mm. gobernadores en 6, pero la sociedad y los empresarios se quedan ahí toda la vida. Y no pueden no estar involucrados, no pueden no formar parte de una estrategia de seguimiento, y ¿por qué no? De ver cómo van las cosas, si están marchando bien y si no hay que corregir. ¿Ha habido impacto por el aumento de la violencia en Cancún y la Riviera Maya? Hasta donde tengo conocimiento, no, pero Ujú, no queremos que lo haya. ujú, O sea, lo que sí es preocupante es que aumenten los incidentes, ujú. que sí han aumentado, hay que decirlo, y por eso se ha surgido este tema y lo hemos venido platicando también ya con la CONAGO, sobre todo hay una CONAGO para los temas de turismo, y ahí yo creo que en breve, y repito, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, seguramente ya podremos precisar más en qué consiste este modelo, pero no es otra cosa más que un Estado de Derecho de verdad, en donde además participe la sociedad civil de esos destinos turísticos. Es uno de los temas que queríamos platicar contigo. Creo que los datos hacían necesaria esta conversación, pero hay un aspecto más, secretario, y es que el nombre de Enrique Lamadrid empieza a sonar entre los comentaristas políticos. ¿Tú cómo, pues cómo te colocas, cómo te posicionas, cómo te ves en el tema de la sucesión presidencial? ¿Esto te interesa de alguna manera? ¿Eres hijo del presidente de la República? La política ha corrido en tu familia por muchísimo tiempo, estás completamente alejado de eso, no piensas en eso, cuéntanos un poco tu perspectiva ante las muchas menciones que comienza a ver de tu nombre. Bueno, a ver, primero todos los que nos dedicamos al servicio público, pues en mi caso yo lo puedo decir así, pues es una vocación, es una forma de ver tu vida. En mi caso yo desde muy joven, ¿no? Desde los 18, 20 años es algo que me gustaba y obviamente se afianzó cuando tuve una experiencia tan directa, tan especial, tan única, de poder vivir, pues indirectamente, pero poder vivir, digamos, la presidencia de la República de mi papá. Es algo que viviste. Eh,
También pasa algo así Viviste en Los Pinos. viví en Los Pinos, pero Ujú, más que vivir en Los Pinos, ujú, lo que vives a México con otra intensidad, ujú, ¿sí? O sea, lo vives con otra cercanía, con otra familiaridad. Realmente, como por ahí sale una canción que dice que se te mete México en la piel, ujú. te pasa eso. Nos pasa eso, yo creo que a los que vivimos ahí. Pero después, en mi caso, yo soy un convencido de la necesidad de un buen gobierno. Soy un convencido de que los buenos gobiernos sí funcionan, sí le ayudan a una sociedad. Y bueno, pues lo que yo he tratado de ser un buen servidor público, un buen funcionario, que las tareas que te encomiendan las cumplas y aportes. Creo en sumar, no nada más en sacar las cosas, en añadir, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido puede ser que haya gente que diga, pues este cuate tiene un buen perfil. Yo lo que he tratado de hacer es ser cumplido, ser serio, ser responsable y tengo una visión tremendamente positiva de nuestro país, ¿sí? Soy un creyente, porque lo he vivido también, tengo esa perspectiva. Yo vi un México que quebró en los ochentas, un modelo que quebró el modelo que le apostó al petróleo, que le Ujú. apostó a la deuda externa, que le apostó a un gran Estado, grandote, propietario, que desplazó en ese sentido al sector Hay quienes siguen privado. soñando con ese estado. Pues yo por eso quiero resaltar que ese modelo Ujú, ujú. quebró. El modelo de país cambió porque ese quebró, porque no funciona, porque tú no quieres y nosotros no queremos otra vez alguien que nos venga a guiar, ¿no? Nosotros en México no necesitamos a un Mesías que nos venga a guiar. Lo que necesitamos es trabajar en equipo, lo que necesitamos es que nos ayudemos, que nos veamos como parte de una misma casa, de una misma familia, que compartamos diagnósticos de problemas, planteemos las soluciones y las trabajemos juntos. Yo creo que ese ha sido el gran avance también del país, además de lo económico. Fíjate la reflexión que yo hacía. Cuando tú tenías un buen presidente en el régimen anterior, como tenía mucho poder, si era bueno, pues qué bueno, el país le iba a ir muy bien. Pero si era malo, el retroceso era enorme. Hoy en día el avance es más lento. En la democracia los avances son más lentos, pero más duraderos. Y los retrocesos mucho menos probables. Yo creo que ese es el México que queremos. Y México sí ha avanzado en lo económico, tan avanzado, lo que pasa es que ha avanzado de manera dispareja. Yo pongo estas cifras. Con una enorme desigualdad, ¿no? Una enorme desigualdad, pero eso no hace que el modelo sea incorrecto. Ujú. Lo que hace es que veamos de dónde ha fallado. Mira, tiene estados de la República como Aguascalientes, que los últimos 12 años ha crecido al 5% anual. El famoso 5% que queremos en todo el país, Ahí lo ese tienes. ya lo tienes en Aguascalientes, en Guanajuato, en Querétaro, probablemente cercano en Coahuila, en Chihuahua, en Baja California. Ahí lo tienes. El famoso 5%. O sea, ese es el modelo que debiéramos Sí, seguir. porque ese es el que funciona y casi te diría que es el único, un modelo de apertura, un modelo de integración con el mundo, un modelo donde México forma parte de ese mundo, trata de influir, pero también le toma ventaja. En cambio, en Oaxaca, para ponerlo así con nombre y apellido, los últimos 12 años han crecido al 1% anual. Fíjate, 5 contra 1. Quiere decir que mientras que a Aguascalientes le llevaría 15 años duplicar su producto, su PIB, su valor, a Oaxaca le lleva 100. Entonces, ¿qué? ¿Agarramos el de Oaxaca? O sea, o vemos cómo integramos, cómo sumamos, cómo nos incorporamos, cuáles son los temas que han impedido que se incorporen al modelo. Por eso el tema también de la propuesta, por ejemplo, de las zonas económicas especiales. Un intento de tratar de llevar desarrollo, de llevar manufactura, de llevar inversión. Pero no ¿Es solamente, aplicable el modelo de Aguascalientes en Oaxaca? yo creo que en el tiempo sí. Ujú. O sea, claro que sí. Mira, por ejemplo, también alguien leía, yo ya no lo leí ayer, pero por ejemplo, yo también pensaba, la geografía, bueno, pues que ve que Oaxaca, qué complicado, mira, la geografía, conectar un lugar a otro. Sí, eso pensaba yo, pero hace poco estuve en Davos, en Suiza, y la geografía suiza está también bastante mal, nomás que pasan por abajo los coches, ¿no? Abajo de las montañas. Es un tema más bien de mentalidad. Es un tema de generar instituciones, de buenos gobiernos, de una sociedad que participe y de una visión donde sí se comparta, porque digas, mira, a mi vecino estado, Ujú. al otro estado que también vive en mi país, pues sí ha logrado traer a la Nissan y sí ha logrado estas inversiones y sí vienen luego los proveedores y sí hay infraestructura y sí hay cómo. Entonces Ujú. yo lo que quiero resaltar es, sí hay una forma exitosa en que México ha logrado avanzar, hay que hacerlo de manera más pareja, hay que integrar a los que no han logrado crecer, pero de ninguna manera regresar a un modelo de un país cerrado, de un gobierno grandote y obeso, porque ese modelo quebró. Hay quien piensa que tu partido, el PRI, no tiene ninguna posibilidad de retener la presidencia en 2018. Pues yo creo que tiene que ver en parte, porque ha habido muchos miembros de mi partido que francamente abusaron,
violaron la ley y han dejado una pésima imagen. Yo también creo que en mi partido como en otros hay mexicanos de primera, hay gente educada, hay gente capaz y somos los más. Lo que pasa es que pasa un poco como en Mérida, que dicen que se hace frío, pero hace tanto calor que no te das cuenta. Aquí yo creo que lo que ha pasado es que han destacado los casos de los malos, han destacado los casos en donde la gente se ofende y además nos ofendemos también los que somos miembros de este partido. Pero la mayoría somos gente honesta, la mayoría somos gente capaz y yo creo que francamente habría que analizar más a las personas en sus méritos, porque hoy en día también lo que ocurre es que hay que analizar las oportunidades y los casos concretos. Yo creo que la sociedad se fija cada vez más y debe de fijarse más en las personas, en los candidatos, en las propuestas y no tanto en el equipo de fútbol en el que participas. Yo creo que así es como hay que analizarlo hacia adelante. Entonces, no descartamos a Enrique de la Madrid Cordero como un potencial candidato a la presidencia. No os descarten, no tenían por qué descartarnos. Muchas gracias, secretario. Gracias a ti, Gracias por Pascal. venir, muy amable.